¿Cómo podía un preso reducir su tiempo en la cárcel? Pues realizando trabajos en los talleres de prisión, ayudando a los funcionarios, cursando estudios, perteneciendo a grupos artísticos o literarios. Por cada 2 días de trabajo se les restaba un día de condena. Esto fue así hasta 1995, cuando el actual Código Penal eliminó el poder reducir la pena por trabajos. ¿Cómo se aplicaban estos beneficios penitenciarios? Fue el desencadenante, en 2006, de la conocida como doctrina Parot, que afectó sobre todo a presos de la banda terrorista ETA, obligándolos a cumplir íntegramente su pena hasta el máximo legal, que entonces era de 30 años. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró ilegal esta jurisprudencia, la canceló y puso en libertad a muchos de estos terroristas, pero también a otros asesinos. En este primer capítulo de la segunda temporada de Fundido a Negro, conoceremos 3 asesinatos y violaciones ocurridos aquí en Galicia, cuyos autores lograron salir antes de prisión por la derogación de la doctrina Parot. No podemos iniciar esta narración sin explicar qué es la doctrina Parot. Se trata de una jurisprudencia, una orden, del Tribunal Supremo tras un recurso del etarra Henry Parot, de ahí su nombre, que fue condenado por 39 asesinatos. Este miembro de ETA pidió acumular todas sus sentencias, que sumaban una condena total de 4.800 años, en una única sentencia. Como entonces, estamos hablando del año 2005, el límite máximo de cumplimiento en prisión era de 30 años, Parot pidió que por sus trabajos en prisión se le descontasen estos días no de cada una de sus condenas por separado, sino del máximo legal, que es lo único que podría cumplir, los 30 años. De este modo saldría de prisión mucho antes. Os pongo un ejemplo más sencillo. Imaginemos que Parot fuese condenado a 3 penas de 20 años. Esto sería un total de 60, si bien solo podría cumplir 30, que es lo que marcaba el Código Penal. Por buen comportamiento y por su trabajo en prisión, logra que le descuenten unos 5 años de condena. Pues Henry Parot pidió al Supremo que estos 5 años se lo descontasen de los 30, que son los de efectivo cumplimiento, por lo tanto no cumpliría más de 25. Del otro modo, sería descontar 5 años a cada una de las 3 penas, 15 más 15 más 15, que harían un total de 45 años. Tendría que cumplir casi el doble de estancia en prisión. ¿Qué hizo el Supremo? Decidió no darle la razón a Parot. Los magistrados, reinterpretando el artículo 72 del Código Penal, dijeron que el cumplimiento de la pena íntegra era el único modo de garantizar la reinserción del condenado y su reeducación. De modo que los presos condenados a 30 o más años de prisión, en la práctica, no podrían beneficiarse ni de la redención de penas por el trabajo, ni siquiera de la libertad condicional. Parot y otros miembros de ETA decidieron recurrir esta decisión del Supremo y lo hicieron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que se vulneraba sus derechos porque suponía un alargamiento de su condena y no podrían beneficiarse, como así hacían otros presos, pues de, por ejemplo, el descuento de días por trabajos realizados en prisión. Y en 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí les dio la razón a los etarras, obligando a España, al sistema judicial español, a derogar la conocida como doctrina Parot, impidiendo que el descuento de las penas tendría que aplicarse sobre el máximo de cumplimiento de cada condenado y no sobre cada una de las penas. Esto provocó una estampida de presos de las cárceles, que de repente vieron cómo las horas que habían trabajado o estudiado en prisión les rebajaba tanto su condena que les concedían ya la libertad, les permitía salir en libertad. Quizá los presos de ETA fueron los más conocidos, porque la verdad es que se beneficiaron muchísimos de esta jurisprudencia, pero por supuesto se aplicaba a cualquier tipo de interno. En Galicia fueron varios los presos que lograron su libertad antes de lo previsto gracias a la derogación de la Parot y los trabajos en prisión. Entre ellos vamos a hablar de Jesús Vela y Manuel Lorenzo, 2 policías nacionales que el 1 de febrero cometieron un cuádruple asesinato en Nigrán que conmocionó a toda España. Nigrán es un pequeño concello de la provincia de Pontevedra, a poco más de 20 minutos en coche de Vigo. Una de las parroquias más conocidas es Priegue, una zona que mezcla imponentes chalets vacacionales con viviendas familiares que los marineros han ido construyendo al remolque de cada marea. Ahí es donde vivía el empresario vigués y vicepresidente del Celta de Vigo, David Fernández Grande, de 58 años, su mujer Pilar San Román, de 42, y sus 3 hijos, Marta, de 23, David, de 22, y Pedro, el más pequeño, de tan solo 14 años. Fernández Grande tenía una conocida empresa de granito, haciéndola crecer hasta convertirla en el grupo DFG, sus iniciales. Exportaba granito gallego por todo el mundo, abriendo canteras fuera de España.
Su liderazgo en el sector era indiscutible, al igual que su economía. Todo el mundo lo sabía. Y de esto sabía mucho, efectivamente, Vela y Lorenzo. Ambos eran policías nacionales en Vigo y también sumaban varios expedientes disciplinarios. Jesús Vela había recibido una sanción de 3 años, continuaba en activo, pero sin funciones específicas, disfrutando lo que se conoce como una segunda actividad. Al contrario que Manuel Lorenzo, que tenía entonces 39 años y que sí se encontraba trabajando en la unidad de seguridad de la comisaría de Vigo, a pesar de tener pendiente una resolución de un expediente de carácter grave incoada meses antes del crimen. Los dos policías corruptos camparon a sus anchas por los bajos fondos de la ciudad durante años. Ambos coincidieron en el mismo gimnasio y fue allí donde empezaron a planear un golpe que los terminaría convirtiendo en los garbanzos negros de la jefatura policial. Lorenzo, como cerebro de la operación, y Vela, como su colaborador, se citaron el 31 de enero de 1994 en un piso de la avenida de Florida, en Vigo, donde Manuel Lorenzo informó a su compañero que sabía que Fernández Grande iba a recibir aquella mañana varios millones de pesetas procedentes del tráfico de armas o del contrabando. Todo mentira, pero le explicó a Vela que al tratarse de dinero ilegal no serían denunciados. Así que ambos se pusieron en marcha desde Vigo a Priegue, en Nigrán, en una gasolinera próxima al chalet de la familia del empresario granitero, aparcaron el coche y, armados con 2 armas de fuego, 2 pistolas marca Star, usadas por la policía, cuerdas de esparto, sus placas y esposas, y tiraron separados hacia la casa del chalet para no levantar sospechas. Sobre las 8 de la tarde timbraron en la puerta de la residencia de los Fernández San Román. Fue Pilar, la mujer del empresario, la que abrió la puerta. Vela y Lorenzo se presentaron como policías y le preguntaron por su hijo mayor, por David, que tenían que hacerle unas preguntas, todo esto con placa en mano. Entraron hasta la cocina, literalmente. Allí estaba David, a quien le pidieron documentarse, como si estuvieran en una intervención policial real. Le revisan el pasaporte y le dicen que tiene que acompañarlos a comisaría. El hijo mayor se estaba poniendo la cazadora cuando ambos policías desenfundan sus armas, se ponen los guantes y obligan a Pilar y a David a ir hacia el salón, donde estaba haciendo los deberes el otro hijo, Pedro. Allí atan a los 3 rehenes, por las muñecas y también por los tobillos. Les meten varias servilletas en la boca y las tapan con esparadrapo. 2 horas después, sobre las 10 de la noche, llegó a casa el padre y principal objetivo de estos 2 asesinos, David Fernández Grande. En cuanto éste abrió la puerta, los policías lo apuntaron con sus armas y se lo llevaron al salón, donde también lo esposaron. Le estaban colocando estas esposas cuando escuchan aparcar un coche. Se trataba del Audi de la última miembro de la familia que faltaba, Marta. La amordazan también y cuando están todos ya inmovilizados, comienza la extorsión. Lorenzo y Vela le piden al empresario 200 millones de pesetas. Le dicen, evidentemente la familia, que no tienen tanto dinero y comienza entonces una madrugada de infierno. Los policías los someten a vejaciones y a torturas, hacen falsas llamadas a terceros, supuestamente, para hacerles entender que hay más personas, o al menos una tercera en persona implicada, e incluso obligan a Marta, la hija, a hacerles la cena, unos sándwiches para todos. Finalmente consiguen que el empresario se comprometa a darles 20 millones de pesetas. Para ello, David Fernández Grande se pone en contacto, con permiso de los 2 atacantes, con un empleado de la granitera al que le pide que consiga el dinero y se lo lleve cuanto antes a su casa. Le puso como excusa un posible embargo de la vivienda. Los 5 rehenes y los 2 atracadores esperaban ya por la mañana a que llegase este trabajador, cuando a las 10 de la mañana entra por la puerta de la casa Ana Isabel, que es la empleada de hogar. Seguramente una víctima colateral con la que no contaban los policías, pero a la que no les quedó otra que también amordazar. Fue en torno a la 1:30 del mediodía de ese ya 1 de febrero cuando el empleado llega al chalet y le entrega a Fernández Grande una bolsa con los 20 millones. En un descuido de los 2 policías, el empresario le pide a este trabajador que llame a la Guardia Civil. No le da tiempo a explicarle el porqué, pero que por favor avise a la Guardia Civil. Ya en la casa, en el interior de la casa, Manuel Lorenzo y Jesús Vela se repartieron el dinero y los rehenes. Vela se fue con la bolsa a la cocina para contar los billetes, mientras Lorenzo separó a las 6 víctimas. Metió a David y a Pilar en una habitación, a Marta y a Ana Isabel, la empleada, en otro cuarto y a los 2 hermanos, David y Pedro, en otra. Con la ayuda de una almohada para camuflar el ruido de la detonación, disparó primero a Pilar.
Los dos hijos escucharon entonces el grito ahogado de su padre para luego una segunda detonación. Fue en ese momento cuando David y Pedro lograron coger un mechero, quemar las cuerdas y echar el pestillo de la puerta. El niño Pedro, se abalanzó a la ventana a pedir ayuda a los vecinos. Manuel Lorenzo trató de abrir la puerta de la habitación a patadas, pero al no poder hacerlo, decidió huir cuanto antes del chalet junto a Bela, no sin antes pegarles otros 2 certeros tiros en la cabeza a Marta y a Ana Isabel. Con el recuento de los billetes aún a medio hacer, un Lorenzo muy nervioso le pidió a Bela por favor salir cuanto antes de la casa. Se montaron en el Audi de Marta y abandonaron Nigrán en dirección Vigo. En plena autovía, Bela y Lorenzo se cruzaron con un todoterreno de la Guardia Civil. Intuyeron entonces que el crimen ya había sido descubierto, así que optaron por dejar tirado el Audi, volver a la gasolinera a por su Opel y, en lugar de tomar la autovía, llegar a Vigo a través de Bouzas, que es la zona portuaria de la ciudad. Ahí se separaron y quedaron en verse al día siguiente, el 2 de febrero, sobre las 7 de la tarde, en un bar del barrio vigués de O Calvario. Ya cada uno por su camino, pero con el peso de 4 muertes a sus espaldas, Bela y Lorenzo trazaron sus respectivos planes. Manuel Lorenzo se fue al Corte Inglés, hizo varias compras, alquiló un coche y pagó varias deudas que tenía. Jesús Bela, pues se fue a su piso a consumir. Mientras todo esto ocurría, Pedro y David, los hijos que lograron sobrevivir al secuestro, estaban ya en la comisaría de la Policía Nacional identificando a sus verdugos. No les costó demasiado, ya que David conocía a Manuel Lorenzo de una intervención policial previa y lo reconoció de inmediato. Los arrestos se produjeron al día siguiente. Bela y Lorenzo quedaron en el piso del primero, en el número 114 de Travesía de Vigo, que es una calle de la ciudad, y fue ahí mismo donde detuvieron a Jesús Bela sobre las 11 de la noche. Una hora más tarde hacían lo propio con Manuel Lorenzo en su casa de la calle Esperanto, también en Vigo. Como Nigrán es una parroquia, debería haberse hecho cargo de la investigación la Guardia Civil. Pero, por deferencia, fueron los propios compañeros de la Policía Nacional de Vigo los que detuvieron a los agentes Lorenzo y Bela. 2 años después, en junio de 1996, arrancaba el juicio contra ambos en la audiencia de Pontevedra. Hasta entonces, solo Jesús Bela había declarado. Reconoció su participación en la detención ilegal o secuestro de la familia, pero no sus asesinatos, apuntando en todo momento que el cerebro de la operación y la voz cantante la llevaba Lorenzo. Este no habló hasta que fue llamado a declarar por el juez, y sembró una duda muy poco coherente. Dijo que el autor de los disparos había sido una tercera persona a la que llamó cuando estaba en la casa y que avisó. ¿Recordáis que uno de los hijos del empresario dijo que Lorenzo había hecho llamadas o simulado llamadas? Pues Lorenzo se agarró a esto para asegurar que había una tercera persona en la casa y que fue la que ejecutó los asesinatos. Sus argumentos, ni los de Bela, fueron validados por el Tribunal Pontevedrés, que los condenó a los dos a penas que sumaban 414 años de prisión. Pero ojo, que no fueron los únicos condenados. El Estado, como responsable civil subsidiario en representación de la Policía Nacional, tuvo que abonar 170 millones de pesetas a los 2 supervivientes y otros 30 millones a la familia de la empleada de hogar, de Ana Isabel. Los magistrados entendían que la Policía Nacional organiza los servicios de seguridad, mediante la selección y formación de sus agentes, lo que la obliga a hacerse cargo de los daños que causen. Estas 17 horas de agonía de la familia Fernández San Román, en la práctica, fueron computadas por escasos 19 años de prisión. Y es que esta fue la pena real que cumplieron Lorenzo y Bela. En un principio se les aplicó la doctrina Parot, que obligaba a que ambos cumplieran el máximo legal de 30 años de prisión de forma íntegra, sin rebajas por trabajos penitenciarios ni permisos de salida. Pero llegó 2013 y con ella la decisión del Tribunal Europeo de derogar la Parot, de modo que ambos exagentes salieron de prisión tras serles computados el tiempo que habían colaborado en la cárcel y su buen comportamiento. Esta decisión les ahorró prácticamente 10 años de prisión a cada uno. Además de asesinos, también fueron muchos los violadores, delitos por los que era fácil alcanzar estos 30 años de prisión, los que se beneficiaron de la anulación de la Parot. 2 de los casos más conocidos en Galicia son los de Félix Vidal Anido, más conocido como el violador del Estilete, y Arturo Abal Iglesias.
Vidal Anido es natural de Ferreiros, en Pol, una parroquia de la provincia de Lugo, y el 27 de diciembre de 2013, sobre las 18:55 horas de la tarde, abandonaba el centro penitenciario de Asturias, beneficiado por la anulación de la doctrina Parot. Vidal Anido se encontraba cumpliendo una sentencia de 73 años por violar a medio centenar de mujeres entre los años 80 y 90, a las que amedrentaba con un estilete. Es una especie de daga o cuchillo de hoja muy larga, y de ahí su apodo. Formaba parte de su firma. Y decimos esto de firma, que lo hemos hablado ya en la temporada pasada, porque Vidal Anido es un psicópata sexual, frío y muy agresivo. Su listado de antecedentes se inició en 1981, cuando cumplía el servicio militar con tan solo 20 años en Lugo. Su primera condena fue de 24 años de cárcel por violar a 4 mujeres a lo largo de toda España, de entre 3 y 24 años. En un permiso penitenciario de 7 días, concedido entonces en el Centro Penitenciario de Jóvenes Reclusos de Monterroso, en Lugo, violó y apuñaló casi hasta la muerte a otras 2 mujeres. Era 1987 y fue condenado a 73 años de cárcel. Tras cumplir prácticamente otros 30 años entre rejas, Vidal Anido se benefició de la Parot y abandonó la prisión lucense. «Yo ya cumplí mi pena, estoy arrepentido», dijo cuando salió de la cárcel. No habían transcurrido ni 4 meses cuando el violador, ya de 50 años, volvía a ser detenido por el intento de agresión a una mujer a las puertas de su casa en Lugo. La detención se produjo tras la denuncia de la mujer, que informó a la policía de que había entrado en el portal de su domicilio al tiempo que el agresor, y ambos subieron en el ascensor hasta la planta de su vivienda. Una vez allí, él le dio un empujón, puso un pie en la puerta para que no pudiera cerrarla y entró en el domicilio de golpe. Le tapó la boca para evitar que gritase, pero afortunadamente la presencia de un hijo de la víctima en el piso hizo que él huyera. Tras presentar esta denuncia, la mujer pudo identificar al hombre a través de las fotografías que le fueron mostradas, por lo que la policía inició una investigación que concluyó con la localización y detención de Vidal Anido. Él fue el primer criminal en reincidir tras la anulación de la Parot. Poco tiempo estaría entre rejas en la prisión de Bonxi, también en Lugo, ya que en 2017 volvía a ser arrestado por una agresión sexual con penetración a una mujer con discapacidad psíquica del 65%, en este caso en Oviedo. Según recogen varios medios locales que he podido ver, el violador convivía con la víctima de 25 años y una segunda mujer, que según la fiscalía era su pareja, en una pensión que alquilaba habitaciones. En la madrugada del 22 de diciembre, Félix Vidal entró en su habitación y comenzó a tocarle los pechos por debajo de la camiseta del pijama. Al ver que la chica se había despertado, el condenado le dijo que iban a tener relaciones sexuales, quisiera o no, y comenzó a bajarle los pantalones del pijama y la ropa interior a pesar de la negativa de la víctima. Aunque la mujer le pedía por favor que saliera de la habitación, el procesado la sujetó fuerte y le dijo que si no se quedaba quieta, la iba a matar. La agredió sexualmente y abandonó la habitación diciéndole: «Si dices algo, te mato». Por estos hechos, Vidal Anido fue condenado a otros 13 años de prisión en 2019. Lo más descabellado o irracional aquí es que Vidal Anido también se beneficiaría de otro cambio legal, concretamente de la ley del solo sí es sí, que le permitió una rebaja de 2 años en esta última condena. El auto judicial, con fecha de 13 de marzo de 2023, acuerda la revisión de la sentencia de Félix Vidal Anido en virtud de la nueva ley, por lo que a partir de ahora afronta solo, entre comillas, 10 años y medio de cárcel en lugar de los 13 originales. Otro violador gallego que también se aprovechó de la derogación de la doctrina Parot fue Arturo Abal Iglesias, natural de Ribeira, un municipio de A Coruña, condenado a 96 años de prisión por violar a sus hijas cuando una tenía 9 años y hasta que cumplió 13. Abusó sexualmente de ella diciéndole que lo hacía todo el mundo y que era para hacer la mujer. Esto ocurrió en 1989. Luego, posteriormente, entre enero del 95 y mayo del 97, también abusó sexualmente de su hijo de 12 años en al menos 3 ocasiones y se masturbaba de forma habitual delante de la niña.
Según el Código Penal que se le aplicaría en el momento de los hechos, el de 1973, la extinción de su condena debería haberse fijado en 2027, es decir, todavía tendría que seguir cumpliendo la pena de prisión. Pero en 2013, y a raíz otra vez del Tribunal Europeo, la Audiencia de A Coruña se vio obligada a ponerlo inmediatamente en libertad al aplicarle las redenciones por trabajos en prisión y también alguna extraordinaria por haber ayudado en la cárcel y por su buen comportamiento. La doctrina Parot o su derogación es una vulneración de derechos para los presos o una mayor desprotección para la sociedad y las víctimas. La derogación de esta doctrina por parte del Tribunal Europeo deja esta y muchas otras cuestiones a merced de nuestra subjetividad. Volvemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Fundido a Negro. Nos escuchamos.